Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente contentos, gozosos de traer las buenas nuevas de salvación, de estudiar y enseñar la palabra de Dios. Vamos a estar discutiendo este libro, Manual del Tabernáculo, porque entiendo que es importante que discutamos lo que es el tabernáculo y su significado. Y hoy vamos a discutir el campamento y el orden sacerdotal. El campamento y el orden sacerdotal. Y dice aquí, al recorrer el campamento, podemos notar que todo el pueblo de Israel se divide en 12 grupos. El pueblo de Israel se dividía en 12 grupos que acampaban alrededor de aquel centro de atracción. El santuario que Dios ordenó construir, pues el propósito de él era morar en medio de su pueblo. Dios te bendiga, Cele. Este pueblo constituye 12 grupos que son las 12 tribus de Israel. 10 hijos de Jacob. Miren cómo se divide esto. 10 hijos de Jacob, lo que estaba alrededor del tabernáculo, que Dios le mandó a erigir a Moisés en medio del desierto. Estaban las 12 tribus de Israel. ¿Y de dónde venían esas 12 tribus de Israel? 10 hijos de Jacob y 2 hijos de José. Usted tiene que volver atrás al Génesis y ahí le va a decir cuáles eran las 10 hijos de Jacob y los 2 hijos de José. Pero yo se lo voy a decir aquí también. Y dice, cuando vayamos a discutir la vestimenta en este libro del sumo sacerdote, que notaremos por qué razón José ni Leví aparecen como una de las 12 tribus. Y los dos eran hijos de Jacob. Pero vamos a explicar por qué José ni Leví aparecen en estas 12 tribus. Y miren las tribus que rodean en este tabernáculo. Si ustedes pueden observar, todas estas son las tribus. 3 tribus aquí, 3 tribus acá, 3 tribus aquí y 3 tribus acá. Como el pectoral. El pectoral tenía 4 hileras, de 3 tribus cada hilera. Que eran las 12 tribus de Israel. Y esas eran las que rodeaban el campamento. Y miren cuáles eran las tribus. Las tribus eran Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón, Gad, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí. Y también, ¿ustedes saben quién se encontraba alrededor de ese campamento? Aquí dice que se encontraban las tribus de Leví. Las tribus de Leví. Y vamos a ver cuáles eran las tribus, las familias de la tribu de Leví. ¿Cuáles eran las familias de la tribu de Leví? Vamos a verlo aquí. Imagínense que este es el tabernáculo, ¿verdad? Y aquí están las 3 tribus, las otras 3 tribus que vienen de los hijos de Jacob y de los hijos de José. 2 hijos de José y 10 hijos de Jacob. Vienen estas 12 tribus que están alrededor. Este es el tabernáculo. 3 tribus aquí, 3 tribus acá, acá y acá. Pero, de aquí vienen las familias de la tribu de Leví, que estaban alrededor también. Miren, si ustedes pueden observar, esto es Coat. Así era. Sí, Coat, como abrigo, coats en inglés. Coat, el otro era Gersón, que era parte de la familia de la tribu de Leví. Y estaba abajo, si ustedes pueden ver aquí, Merari. Y entonces, Dios te bendiga, Raquel. Estas son de la familia de Moisés y Aarón. Y Aarón, que eran también de la tribu de Leví. Aarón tenía a sus hijos ministrando como levitas. Y dice que sus hijos eran, aquí están, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y miren el dato interesante que dice aquí. Aquella tribu sacerdotal fue escogida por Dios para ejercer el servicio en el santo lugar y encargarse de armarlo. Se lo voy a confirmar con un versículo.
encargarse de armarlo, darle mantenimiento y desarmarlo. Armarlo, darle mantenimiento y desarmarlo. ¿Acaso eso no es lo que pasa hoy en día en los templos? Hay gente designada para armar al ser humano con los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Y desarmarlo, porque eso es lo que Dios también, el Espíritu Santo, hace con el ser humano. Lo desarma y lo arma muchas veces en tu vida, para trabajar con tu corazón, para enderezar tu corazón, para quitar todo lo que no te agrade, todo lo que no le agrade a Él en tu vida. Y miren lo que dice en Números 1, 50 y 51, para que ustedes puedan ver la función de los levitas. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Por eso que usted hoy en día escucha que esos son los levitas de Dios, los que ministraban en el templo, los que trabajaban en el templo. Eso es lo que Dios se refiere, a los que adoraban en el templo. Y si venimos a ver, nosotros somos levitas de Dios, porque parte del trabajo del levita era adorar a Dios. Y cada uno de nosotros tenemos como propósito delante de Dios adorarlo, porque eso es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dejado en contra de los ataques del enemigo. Dice: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Para aquellos que no creen en la santidad de Dios. Por eso con Dios no se juega, ni con el pecado. Porque el pecado que dice la Escritura, que lo que trae es muerte. Muerte espiritual y muerte física. Siempre el pecado tiene una consecuencia en tu vida. Siempre. Por más mínimo que sea, hay una maldición si usted peca sobre su vida. Algo malo le pasa. Por eso no podemos jugar con el pecado. Y dice: los levitas. Aquí dice: ¿se habrá usted preguntado quiénes eran estas gentes tan privilegiadas? Y ustedes saben que este tabernáculo, cuando la nube se movía, ellos se movían. Por eso era de armar y desarmar. Los levitas, cuando la nube se movía, se tenían que mover con la nube de Dios, que era la que bajaba sobre el propiciatorio. Venía del cielo esa nube, que es la chequina de Dios, y bajaba sobre el propiciatorio. Y todo esto es tipo y figura de Cristo. ¿Quién fue la propiciación por nuestros pecados? ¿Quién fue? Jesús murió, tomó, como único hijo de Dios, tomó la batuta y se ofreció por nuestros pecados. Dice: haremos un alto para hablar un poco del origen de esta tribu sacerdotal. Es importante aclarar que todos los sacerdotes eran levitas. Miren esto que interesante. Todos los sacerdotes eran levitas. Aunque no todos los levitas eran sacerdotes. Vuelvo y lo repito porque parece un trabalengua. Es importante aclarar que todos los sacerdotes eran levitas. Y hoy usted y yo, hoy en día, bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, somos sacerdotes y levitas. ¿Por qué sacerdotes? Porque la Biblia dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio. O sea, somos sacerdotes para Dios. ¿Y por qué somos levitas también? Porque somos adoradores. Todo cristiano tiene que ser un adorador. Todo, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el que tiene menos responsabilidades al que tiene más responsabilidades. Dice: este trabajo lo ejercía principalmente el sumo sacerdote con sus hijos, el de levita. Dice: la familia que tuvo el privilegio de iniciar esta adoración fue la de Aarón. Ellos fueron los pioneros, como le dirían.
como sumo sacerdote. Aarón era el sumo sacerdote. Con sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ya sabemos que Leví era uno de los hijos de Jacob. En Génesis. Leví tenía 3 hijos cuyos nombres eran Gersón, Coat y Merari. Gersón, Coat y Merari. Y cada uno de ellos era líder de un clan. Miren esto, Dios escoge no solamente a Aarón, sino escoge a sus hijos. Escoge los levitas, no solamente escoge los levitas, también escoge sus hijos. Hermano, cuando usted le sirva a Dios, su familia entera también le va a servir a Dios. Ese es el propósito y el diseño inicial de Dios. Que además que usted le sirva, usted no es un llanero solidario, su familia también le sirva. Dice, Moisés y Aarón eran hijos de Amram, hijo de Coat. Todos, y eso está en Éxodo 6, 16, 18 y 20. Todos los varones de la tribu levítica debían ocuparse del santuario. Pero esto tiene una razón, esto tiene un trasfondo. ¿Por qué Dios escogió de entre tantas tribus la tribu de Leví? Y ya mismo lo vamos a explicar. ¿Por qué de tantas tribus escogió la tribu de Leví? Todo efecto, o sea, toda causa, como dice la ciencia, sí, causa y efecto. Causa y efecto. Y en el reino de Dios también eso funciona. Si usted se pone en la brecha por Dios, Dios le da un trato especial a usted. Y lo vamos a discutir. Todos los varones de la tribu levítica debían ocuparse del santuario, siendo que era mucho el trabajo para una sola familia o una sola persona. El transporte, imagínense, transportar eso, que eso era grande. Transportarlo, cuidado, mantenimiento de aquella hermosa obra. Fue necesario repartirlo entre esta tribu. En el mes de Nisán, cuando el pueblo de Israel estaba listo para salir de Egipto, tuvieron que untar sangre en los postes. Miren por la razón, una de las razones por qué cogieron a los levitas. Tuvieron que untar sangre en los postes y dinteles de sus casas para evitar la muerte de sus primogénitos cuando pasara el ángel de la muerte. Con aquella 10ª plaga solo murieron los primogénitos de los egipcios. Con la 10ª plaga, con la última plaga que le envió Jehová a los egipcios, fue la muerte de los primogénitos. Como resultado, todos los primogénitos de la casa de Israel fueron consagrados a Dios. Todos los primogénitos de la casa de Israel fueron consagrados a Dios. Miren lo que dice aquí, Éxodo 13:12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. No obstante, en vez de que todos los primogénitos de todas las tribus tuvieran que servir en el santuario de Dios. Miren esto. No obstante, en vez de que todos los primogénitos de todas las tribus tuvieran que servir en el santuario de Dios, estos fueron sustituidos por los levitas. O sea, Dios decidió, mira, para que no se forme un revolú aquí o un caos, vamos a hacer esto. Dios es un Dios sabio. Y entonces decidió escoger a los levitas, los primogénitos de los levitas. Dios es un Dios simple. Si usted tiene confusión en su vida, Dios no está obrando ahí. Porque Dios habla claro, Dios es el sencillo. El que le quiera complicar la Biblia y la Escritura y decirle, no, esa palabra solamente la entienden los que estudian teología. Eso es una mentira. Hasta el más sencillo, hasta el más simple, hasta el que menos tiene letras puede entender la Biblia. Porque esto no se trata de ningún maestro que te la enseñe. Esto se trata del Espíritu Santo que te la muestra, te la enseña y te la revela. No necesitas estudiar en Harvard para entender la Biblia. Dice, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Eso está en Números
capítulo 3, versículo 12. Y aquí estamos utilizando versículos bíblicos, porque hoy en día se ha colado en el mundo cristiano que hacen libros y no añaden versículos bíblicos. Han convertido esto en un negocio. No, si usted va a hacer un libro, ponga un montón de versículos bíblicos. Porque aquí lo que queremos realzar es la palabra de Dios, no es su ego ni su bolsillo, sino la palabra de Dios. Y dice, la razón de esta sustitución era que los levitas fueron los únicos que espontáneamente se dieron al servicio de Jehová. ¿Cómo los levitas se dieron espontáneamente al servicio de Jehová? Esto lo observamos en la ocasión cuando el pueblo se puso a adorar a aquel becerro de oro. Que eso yo lo discutí hace unas semanas atrás, 1 o 2 semanas atrás. Cuando el pueblo se puso a adorar a aquel becerro de oro, ¿quiénes fueron los que se pusieron a favor de Dios? Y reconocieron que lo que el pueblo de Israel había hecho con el becerro de oro estaba mal y fue idolatría. Cuando Moisés se puso a la puerta del campamento, dijo, ¿quién está por Jehová? Cuando Moisés bajó del monte y vio esa idolatría, preguntó a todo el pueblo de Israel, ¿quién está por Jehová? Y yo le digo en esta noche, ¿quién de ustedes está o quiénes estamos por Jehová? ¿Quiénes? Hágase esa pregunta. O usted está con las tinieblas o usted está con la luz. Pero no podemos estar en dos aguas. Júntese conmigo. Se juntaron con él todos los hijos de Leví. Esos fueron. Para que usted vea que todo lo que usted hace a favor del reino de Dios y defienda la palabra de Dios, Dios termina honrándolo. De entre todas esas tribus, Dios escogió y separó por defender su palabra a Leví. Y si usted defiende la palabra de Dios como defiende su vida, mi amado, yo le garantizo que Dios va a hacer cosas grandes a través de usted. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Esto está en Éxodo 32:26. Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Esos fueron los únicos que respondieron al llamado que hizo Dios a través de Moisés. ¿Quién está por Jehová? Y los levitas fueron los únicos que se acercaron a Moisés en arrepentimiento y en indignación por lo que habían hecho. Cuando se llevó a cabo el censo del Sinaí, miren esto es matemática de Dios. Cuando se llevó a cabo el censo del Sinaí, en Números 3, los versículos 46 al 48, Números 3, habían 22.273 primogénitos. Vuelvo y lo repito, habían 22.273 primogénitos varones, excluyendo los de los levitas, o sea, sacando a los levitas. Habían, incluyendo, o sea, estaban los levitas y todo el pueblo. Habían en total, de todos los primogénitos de todas las tribus, habían 22.273. Pero miren esto que interesante. Los hombres levitas sumaban 22.000 conforme a Números 3:39. Pero haciendo una suma de números 2, 22, 28 y 34 da un total de 22.300. Se cree que estos 300 por ciertas incapacidades escritas en la ley. O sea, había 22.300 levitas primogénitos. Pero excluyeron a esos 300 adicionales primogénitos levitas. Los primeros hijos de los levitas los excluyeron. ¿Por qué excluyeron estos 300? Porque aparentemente, según la ley, tenían ciertos defectos que no podían servir delante de la presencia de Dios. Por eso los sacaron. La ley, tenías que tener ciertos requisitos y Dios te dice, si tú quieres servirme, también tienes que tener ciertos requisitos. Si tú quieres conducir un carro, tú tienes que sacar una licencia. Si tú quieres ser doctor, tienes que estudiar bachillerato, doctorado. Y si quieres especializarte, tienes que estudiar más aún todavía. Y así es con Dios. Para tú servirle a Dios no le sirve cualquiera. Tú tienes que seguir los requisitos de Dios para servirle. Y dice, miren lo que dice aquí. No podían sustituir los primogénitos de las otras tribus. Los 22.000 hombres levitas podían sustituir solo a 22.000 primogénitos.
dejando una diferencia de 273 sin sustitución. O sea, en otras palabras, se quedaron cortos. Había 273 que no eran de la tribu de Leví, eran primogénitos, pero no eran de la tribu de Leví. Pero como no podían servir, porque no eran levitas, miren lo que sucedió. Los cuales fueron rescatados por un precio de 5 ciclos de plata por cabeza, o un total de 1.365 ciclos. O sea, por esos 273 que no eran de la tribu de Leví, que eran primogénitos, $5 por 5 ciclos, vamos a ponerle $5, pero eran 5 ciclos de plata. Eso da un total de 1.365 ciclos que fueron dados a Aarón y a sus hijos. Fueron rescatados, o sea, en otras palabras, los compraron. Y dice, en la historia levítica se podrá observar que hubo sacerdotes corruptos. Miren esto. En la historia levítica se observa que hubieron sacerdotes corruptos. Y así pasa hoy en día en la vida real. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay sacerdotes corruptos. Hay ministros corruptos. Hay pastores corruptos. Hay pastores buenos y hay pastores corruptos, como en la Escritura. Hubieron ministros buenos, ungidos por Dios y que obedecían a Dios, y habían ministros o profetas que eran desobedientes, que se inclinaron en pos de los dioses y los deseos de su corazón. Y dice, y que hicieron lo malo delante de Jehová, incluso algunos murieron a causa de su pecado. Por eso que yo digo que se aleje del pecado, porque el pecado te puede traer maldición y puedes llegar hasta morir, perder tu vida. Obviamente el orden sacerdotal no fue en todo tiempo una fiel tipología de Cristo, y por lo tanto fue necesario que Él mismo viniera a tomar el lugar de aquello que era solo una sombra. Esto era una sombra de lo que iba a pasar más adelante. Entonces dice aquí, ¿cuáles eran los deberes de los levitas? ¿Usted quiere saber cuáles eran los deberes de los levitas y el lugar que le correspondía entre las demás tribus? Hay varios versículos que le explica, pero yo no le voy a leer estos versículos porque son largos y estaría toda la noche leyéndole esto. Pero está en Números, capítulo 1, versículos 50-51. Números, capítulo 3, versículos 6 al 10. Capítulo 3, versículos 25 al 38. Capítulo 4 de Números, versículos del 1 al 33. Capítulo 10, versículos del 13 al 28. Y está también en 1 de Samuel 6:15 y 2 de Samuel 15:24. Si usted quiere, le da para atrás ahorita al video y los busca y los lee, porque está bien interesante. Dios siempre, cómo debe ser un levita, cómo debemos nosotros ser, cómo debemos adorar y ministrar a Dios. Dios siempre tiene un propósito con todo lo que hace. Y es un Dios de orden, dice aquí. Él hace todo en orden, en el orden correspondiente. Lo primero que yo, cuando me convertí, aprendí es que Dios es un Dios de orden. Miren Génesis cómo empieza. De un caos, Dios organiza todo. Y cuando tú vienes a Dios, de un caos en tu vida, Él organiza tus pensamientos, tu vida, tus deseos, todo. Dice, todo el pueblo conocía su responsabilidad y su lugar dentro del campamento. Nosotros, como cristianos, no debemos estar perdidos, porque un cristiano con identidad conoce su responsabilidad y su llamado. Hermano, a mí me pueden decir que si ponte a grabar en las cámaras, que si ponte de ujier en el parking, pero yo sé que ese no es mi llamado. Mi llamado es enseñar la palabra de Dios, predicarla. Y no quiere decir que esto yo tenga orgullo en el corazón, pero es que si Dios te mandó a ser doctor, tú no pretendas ser astronauta. Zapatero, como dice el sabio dicho, zapatero a su zapato. No pierdas el tiempo, porque no vas a dar fruto en lo que haces. Dice,
Cuando marchaban, yo no me voy a poner a cantar si yo no sé cantar. En otras palabras, y como dirían por ahí, más claro no canta un gallo puertorriqueño. Pregúntale a Dios para cuál o para qué lo creó. No deje que ni su pastor ni nadie le diga lo que usted es. Antes de que su pastor o su ministro o alguien en la iglesia le diga lo que usted es, ya el Espíritu Santo se lo pone dentro de usted. Así que con eso le digo todo. Cuando marchaba en conformidad con el orden divino, Dios prosperaba todos sus caminos y todo le salía bien. Si usted quiere ser prosperado por Dios, tiene que seguir sus caminos y todo le va a salir bien. Cuando le desobedecían y salían de su perfecta voluntad, vuelvo y le repito, esto está poderoso. Cuando le desobedecían y salían de su perfecta voluntad, ¿qué le pasaba al pueblo de Israel? Sufrían grandes derrotas. Si usted se sale de la voluntad de Dios, usted lo que va a sufrir son grandes derrotas. Y esto es una lección para nosotros como iglesia. Imagínese, aquí este libro nos da un ejemplo. Jóvenes, niños, personas, ancianos, adultos, empacando, cargando, caminando, desempacando, armando, colocando cada cosa en su orden. Abrir tiendas en el lugar exacto y todo a un ritmo marcado y en el tiempo indicado. Cuando usted está conectado con el Espíritu de Dios, todas las piezas de su rompecabezas caen en su lugar. Pero si usted está desconectado del Espíritu, que es el que lo dirige, de la chequina de Dios, como el pueblo de Israel que se dejaba llevar por la nube de gloria, si usted está desconectado de eso, sus piezas no van a encajar. No van a encajar. Va a poner una pieza de un rompecabezas con otra pieza y va a haber un desorden en su vida. Y de este pueblo de Israel se hablan muchas cosas negativas, pero también tenemos que ver el aspecto positivo. Este pueblo de Israel era como un solo cuerpo, porque para estar mueve, desarma, alma, vuelve, desarma, muévete, alma. Tenían que estar bien sincronizados y conectados con Dios durante 40 años. Si usted quiere que el llamado de Dios, de Dios en su vida se cumpla, hermano, no sea un llanero solitario. Tenemos que habitar los hermanos, dice uno de los salmos, juntos y en armonía. Y así descienda la unción del Señor y los dones del Espíritu Santo, don de sanidad, don de milagro, don de fe, don de interpretación de lengua, don de sanidad, don de todos los dones que hay, los 9 dones del Espíritu, se manifiestan sobre la iglesia cuando Dios ve que hay un pueblo contrito y humillado y unido. Y aquí también dice, en el momento de acampar se unían las tribus del oriente, las tribus del sur. Era un orden. Miren esto como es Dios. Miren esto. Miren esto. En el momento de acampar se colocaban primero las tribus del oriente. Luego le seguían las del sur. Luego el tabernáculo con el campamento de los levitas. Después las del occidente. Y por último las del norte. Y hoy en día nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. No. Nosotros, a medida que nosotros seamos obedientes al llamado de Dios, en el mundo natural las cosas van a encajar. Y aquí dice que las tribus de Israel, cada uno, ese es mi hijito que está haciendo un bochinche aquí, está feliz brincando en el bouncer, dice que cada una de las tribus tiene un significado, tiene un nombre. Y usted, si usted quiere, puede escudriñar las 12 tribus de Israel y lo que significaba cada una. Y esas tribus estaban puestas en el corazón, como lo he repetido muchas veces, en el pectoral. Esas 12 tribus, en las piedras. Dice también,
Sus posiciones dependían de la labor que cada uno desempeñaba. Miren, este era el orden de las tribus. Miren cómo iban. Así era el orden. Las primeras: Judá, Isaacar, Zabulón, Gersón, después Merarí, después Rubén, Simeón, Gad, Coat, después Eleazar, después Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser, y así sucesivamente. El pueblo marchaba en orden. En la iglesia no puede haber desórdenes. El pueblo marchaba en orden. Y aquí hay otros datos sumamente interesantes. Como, por ejemplo, esto que quería discutirlo antes que se lo pase por alto. ¿Por qué quiso Dios colocar de primero en todo, siendo Judá el cuarto hijo de los hijos de Jacob, en lugar de Rubén, que era el primogénito? Miren esto. ¿Por qué Dios puso a Judá como primera tribu? Solo se describe la tribu de Judá porque era la que dirigía aquella procesión. Todas estas tribus eran dirigidas. Cuando se levantaban el tabernáculo para irse y marchar, Judá era la que iba al frente. Judá, porque era la que dirigía aquella procesión tanto cuanto marchaban como cuando se preparaban para la batalla. Cuando marchaban y cuando se preparaban para la batalla, Judá era la que estaba al frente. Y esos tipos de Cristo, cuando usted entra a la guerra, ¿quién es que pelea por usted? ¿Quién es que da la cara por usted? Se llama Jesús. Ese es el que da la cara por usted. Y cuando estudiamos, que me llamó la atención de este libro, cuando estudiamos las cualidades que separaban de los demás hermanos a Judá, él y Rubén se opusieron a la muerte de José. Rubén y él fueron los únicos que se opusieron a la muerte de José. Cuando vendieron a José, Rubén fue el primero que se opuso. No lo maten, le dijo. En otras palabras, Judá se puso. Mira, le dijo al padre, a Jacob: papá, si no devuelven, si tu hijo no vuelve, el más pequeño de ellos, échame la culpa a mí. Yo voy a tener toda la responsabilidad. Delante de José en Egipto fue el portavoz de sus hermanos. Judá fue el portavoz de sus hermanos. Nosotros como cristianos tenemos que ser el portavoz de los más débiles. Dice en la escritura que los más fuertes ayuden a los más débiles. Nosotros somos portavoz de las injusticias, portavoz de aquellos que son maltratados, portavoz de aquellos de que no se pueden defender por sí solos. Características que debemos tener de Judá en nosotros como cristianos. Y dice, también fue un intercesor, tipo de Cristo que intercede como el gran sumo sacerdote. Léase, este libro dice que se lea el libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, que se lo lea 2 veces. Libro de Hebreos, y te explica por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote. El libro de Hebreos, el Nuevo Testamento. Dice aquí, habló con Jacob su padre para allanar el camino hasta Gosén. Amaba mucho a su padre y se preocupaba por él, Judá. Usted tiene que amar a sus padres, honrar padre y madre. Su reinado iba a ser más prolongado que el de las otras tribus. Mira todas las bendiciones que tenía Judá. Más prolongado que el de las otras tribus, su reinado. Cuando Israel fue dividido en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Eso usted lea en el Antiguo Testamento, ahí está la explicación. El que tuvo más reyes, miren esto, el que tuvo más reyes que honraron a Dios fue el de Judá. El reino de Judá fue el que tuvo más reyes que honraron a Dios. Y fue el último que quedó en pie. Todo lo que usted hace a favor del reino de Dios, todas sus buenos actos, todas sus buenas obras trascienden por generaciones. Todo comenzó cuando Judá se puso en la brecha por su hermano menor. Hermano, todos los buenos actos, según se imitan los malos actos, los buenos actos se imitan por generaciones. Así que póngase en la brecha
Dígale que no al pecado, dígale que sí a Dios, a su espíritu, y sus hijos van a ver su buen ejemplo, sus vecinos van a ver su buen ejemplo, sus compañeros de trabajo van a ver su buen ejemplo y van a ver a Cristo en usted. No siempre se ganan las almas predicando a Cristo, a veces se ganan con el testimonio de usted. Como leemos en la historia, fue del linaje de Judá que vino el rey David. David vino de la descendencia. O sea, David vino de Judá. Del linaje de Judá, perdón. Del linaje de Judá vino David, uno de los reyes más poderosos de Israel, conforme al corazón de Dios. Y por último, nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Del linaje de Judá vino Jesucristo. Y dice aquí, no debemos sorprendernos entonces que así como Judá estaba en la entrada del tabernáculo, Cristo sea el león de la tribu de Judá. Hermano, si usted no me acaba de entender, de verdad, miren todas las bendiciones que tenía Judá. Todas las bendiciones de Judá. Que hasta de ahí vino Jesucristo, de ese linaje. Que se sentaría en su trono, como dice el autor sagrado. Judá, miren lo que dice, eso está en Génesis 49, 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Y con esto quiero terminar, que con este cierro esto, porque esta enseñanza final está, que si usted no se la lleva, no deje que el enemigo lo distraiga, ni le quite esta revelación de la palabra, no deje que se la quite, despierte, hágase así. Mira, búsquese agua, tome agua, haga algo, pero despierte, mire esta revelación, mire, esto es poderoso. Esto le va a ayudar bastante en su vida cristiana. Mire lo que dice aquí. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Pero lo que me llama la atención aquí es lo que voy a leer ahora. Su nombre, el nombre de Judá, su nombre, Dios te bendiga, Dayan, el nombre de Judá. Dayan, gózate con esta palabra que estoy terminando. Miren esto, llegaste a tiempo. Su nombre además es muy significativo y quiere decir alabanza. El nombre de Judá quiere decir alabanza. El nombre de Judá quiere decir alabanza. Le acabo de dar un recuento por qué Jesucristo vino de Judá. Judá era la que iba al frente de las tribus de Israel. Cuando se movía la gloria, la chequina de Jehová, se desarmaba el tabernáculo y la primera tribu, que eran 12 tribus, la primera tribu que iba al frente, rompiendo brechas, rompiendo el camino, era Judá. ¿Cómo usted puede romper brecha? ¿Cómo usted puede romper el camino? ¿Cómo usted puede marchar? ¿Cómo usted puede ganar las batallas? Alabando. Y esto es en sincronía con el Espíritu Santo, porque lo que predicó el domingo el pastor es que tu victoria está en la alabanza. Y le voy a contar este testimonio corto del pastor. Este pastor llevaba, me parece que eran 20 años tratando de ganarse la ciudadanía americana. 20 años. Y entonces no encontraba su licencia de residencia, ¿verdad? Era residencia. Sí, la licencia de residencia. Su entrada a Estados Unidos. Y para poder obtener la ciudadanía necesitaba esa licencia, esa entrada. Necesitaba eso.
Y él contaba que desde el inicio que llegó a la oficina para recibir la ciudadanía, lo que recibía era insultos. Ah, no, que tú me estás mintiendo. Ah, no, que tú te mereces que te deporten. Insultándolo. No, y al final le dijo, mira, yo no encuentro la licencia mía. No la encuentro. Y le dijo, mira, tienes tantos días para que te vayas de Estados Unidos. Te vamos a deportar. Te vamos a deportar. Y él frustrado. Desanimado totalmente. Pero de momento le sale una alabanza del corazón. Independientemente de lo que me pase, Jesús, yo te seguiré alabando. Gloria a ti, Jesús. Te alabo, mi alma te alaba. Y rápido que alabó y dijo estas palabras a Dios, entre medio de esos documentos apareció la licencia que necesitaba para que le dieran la ciudadanía. Y rápido le revocaron su deportación y le dieron la ciudadanía americana. Con el simple hecho de alabar, la alabanza puede cambiar tu vida en un segundo. Darle un 360 de deportarte a hacerte ciudadano de los Estados Unidos. Hermano, en la alabanza hay un poder que usted no tiene idea. Rompe cadenas, aclara los pensamientos, te da dirección, te ayuda a ganar las batallas espirituales, te ayuda a ganar las guerras que te enfrentas. Y mira lo que dice, su nombre además es muy significativo y quiere decir alabanza. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Esto está en Génesis 29:35. Esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Judá, esta vez alabaré a Jehová. Que significa alabanza, Judá. Podemos concluir que como Judá significa alabanza y era el primero en dirigir al pueblo en batalla, así nosotros, para enfrentarnos con las batallas de la vida, debemos hacerlo con alabanza a Dios. Si así lo hacemos, nos aseguraremos con una gran victoria. ¿Qué dice el Salmo 150, el último salmo? Todo lo que respire, alabe a Yah, alabe a Jehová. Hermano, termino con esta manjar del cielo. La alabanza es una de las partes de la victoria de su caminar cristiano. Además del ayuno, oración, lectura de la Biblia, la alabanza y la adoración. Y eso lo sabes tú, Dayan, que eres una adoradora de Dios. Te trepabas allí y ministrabas como Judá. Eras la que estabas a cargo del ministerio de adoración allí en la iglesia presbiteriana. Y tú ves la bendición tan poderosa que está en alabar a Dios. Y usted no tiene que pertenecer a ningún ministerio para alabar. Usted puede adorar a Dios mientras cantan en la iglesia. Usted puede poner música cristiana y está alabando a Dios. Mientras hace ejercicio, poner música cristiana y está alabando a Dios. Le dejo con estas hermosas palabras. Dios les bendiga, Dios les guarde, no se rindan y sigamos hacia adelante y sonriamos, que el Señor nos ama. Buenas noches.